Muy buenas creadores de todo tipo, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de 50 preguntas para crear tu personaje. Y voy a usar un poco el ordenador para recordar lo que ya tenemos. Hemos hablado sobre datos básicos del personaje, sobre la apariencia del personaje, la diversidad del personaje, algo muy complejo que creo que no se usa tanto. Si te llama eso la atención, pues recomiendo que vayas a esa parte. Creo que era la parte 2 de esta saga. Hemos hablado incluso de la psicología, algo que se habla mucho, pero a mi parecer no se toca tanto. Y ahora lo que toca son otros aspectos, como por ejemplo habilidades, costumbres, trama y bueno, a lo mejor hay alguna sorpresita. Vamos con la pregunta 36. ¿Tiene tu personaje habilidades especiales o sobrenaturales? ¿Encaja en el mundo? Y estas las hilo al mismo tiempo porque considero que es importante tenerlas en cuenta. Tú la primera pregunta la puedes responder con un sí o con un no. Tiene habilidades especiales, tiene habilidades sobrenaturales, pero estas salen de un mundo y tienen que estar en armonía con ese mundo. Tú tienes que conocer las reglas de ese mundo. Por ejemplo, lo que son habilidades especiales o sobrenaturales en este mundo quizás sea diferente que en la versión que han hecho en Harry Potter o en la versión que han hecho en El Señor del Anillo o la versión de One Piece. Entonces, un personaje con habilidades sobrenaturales en el mundo de One Piece quizá aquí sea un dios, o un personaje sin habilidades ningunas dentro del mundo One Piece, aquí, en nuestro mundo, quizá tenga un rango de fuerza o un rango de X que realmente lo convierte en un personaje que no encaje en ese mundo, por lo cual sí que está hilado todo el tema este de las habilidades con el mundo. Tenemos que conocer el mundo para saber si realmente tiene habilidades y cómo van a ser estas. Pero esto lo vamos a ir desglosando en las siguientes preguntas. 37. Sobre el 37, ¿encaja tu personaje en la escala de poderes de tu mundo? Es interesante que tú entiendas o que tú planifiques, al menos en mayor medida o en menos medida si eres escritor de brújula o de mapa, pues lo que es la escala de poderes. Para saber, para visualizar realmente cómo de grande están los de arriba de la pirámide en comparación con el de abajo. Si eso realmente se tiene en cuenta, pues todo va a fluir de una forma más natural, en la escala de poderes. Esto realmente se ve bien en One Piece. Y a lo mejor tú no has visto One Piece, normal porque van por el capítulo 900 y pico. Pero bueno, el caso es que te voy a hacer una descripción muy rápida que creo que vas a entender. Un pirata cualquiera empieza abajo y luego hay piratas cada vez más grandes. Y esos cada vez van teniendo más territorios. Quizás los más grandes son los que más o menos puede visualizarse el territorio que tiene. Sin embargo, luego hay piratas que fichan, por así decirlo, o hacen un pacto con la marina, por lo cual digamos que son cascarillas, no se les puede tocar tanto. Pero luego está la marina que tiene varios rangos, algo así como el ejército, cada vez van habiendo menos conforme más va subiendo, tanto así que hay 3 almirantes y un jefe de la marina, vamos a llamarlo así, pero es que estos realmente están en coordinación con el gobierno mundial, que también tiene muchos más e incluso llegan a mandar más que la propia marina. Y regresando a los piratas, pues vamos subiendo mucho más, tanto así que hay 4 emperadores piratas. ¿Veis? La escala de poderes, las jerarquías, todo está muy hilado y hay, pues, pongamos que 3 jerarquías al mismo tiempo. Y no estoy hablando tampoco realmente de los cazadores de piratas o cazadores de recompensas, que son otros que están por ahí algo perdidos, los bandidos, que no suelen salir mucho de la isla. Hay muchas jerarquías, pero realmente hay una única escala de poder, la cual, digamos que una sintetización de todo que va subiendo de forma piramidal. 38. ¿Cómo consiguió tu personaje su poder? Si es que lo tiene. Para conocer esto un poco mejor, recomiendo visualizar este vídeo en el que vamos a poder ver qué es un mago, qué es un hechicero, qué es un brujo, porque cada uno parece que hace lo mismo, pero cada uno consigue su poder de una manera diferente, porque a lo mejor lo puede tener natural, o a lo mejor lo aprende con hechizo, o a lo mejor lo que sea. De igual manera también lo desarrolla de una manera diferente. Y eso de desarrollar es la pregunta 39. ¿Cómo desarrolla tu personaje su habilidad especial, su magia, su habilidad sobrenatural, lo que sea?
Aquí me gustaría recomendaros, bueno, primero puntualizar que todo esto debe estar en coordinación con el mundo, como dije al principio. Y para que entendáis un poco esto, porque como lo adquiera o como lo desarrolle va a estar muy hilado a esto, pues os recomiendo la saga que hice de 50 preguntas para crear tu mundo, tu mundo. Recordamos que el mundo está muy relacionado con el personaje y todo ello nos va a ayudar a crear un personaje mejor, una historia mejor. Y en casos como estos, como crear magia o crear la habilidad del personaje, todo tiene que estar en coordinación siempre. Entonces, quizá la saga que te... Bueno, quizá no, seguro que te sirve la saga que te he recomendado. Vela, porque la necesitas. Y ya luego la pregunta número 40, si no me equivoco, sí, 40, es ¿con qué propósito usa tu personaje la magia o la habilidad que tenga? Esto quizá va más relacionado con la trama de la cual ya hablaremos. Sin embargo, quiero aprovechar para indicar que, bueno, puede ser para fines buenos, para fines malos, para fines neutrales, con un propósito bueno, malo, neutral al mismo tiempo. 3 por 3 igual a 9, ya tenemos 9 tipos de personajes, por así decirlo. Esto nos lleva a recomendaros los diferentes alineamientos que puede haber en un personaje, lo cual va a estar aquí. De esta manera podrás ver que, bueno, hay diferentes naturalezas de personajes y independientemente de esa naturaleza hay diferentes propósitos dentro de esa naturaleza. Tanto así que hay 9 tipos de personajes, al menos según los alineamientos. Por lo cual, ¿con qué propósito usa tu personaje realmente su magia, su habilidad? Y las siguientes 4 preguntas son, bueno, abordan las costumbres. Es un bloque muy corto y para ello cojo el ordenador, cojo aquí la chuletita, ¿vale? De todas formas, todas estas preguntas saldrán abajo en la caja de descripción, bien ordenada, al igual que ha pasado en el vídeo número 1 y en el vídeo número 2, al igual que pasó en el vídeo número 1, 2 y 3 de la saga de cómo crear el mundo. Aquí, en la saga de personajes, hacemos lo mismo. La pregunta número 41 sería la de ¿qué hace en su día a día? Para ello, tenemos que tener en cuenta la trama, el mundo, la sociedad, porque claro, todo tiene que estar en coordinación. De hecho, yo aquí recomiendo que aproveche su día a día para enriquecerlo con las cosas que hayan en la trama y en el mundo y en la sociedad y con otros personajes, y entonces al mismo tiempo estás matando muchos pájaros de un tiro. El buen escritor es el que cuenta mucho en pocas palabras. Y si en una escena junta tantas cosas en cosas tan comunes como son su día a día, pues en verdad estás hablando de muchas cosas al mismo tiempo. En pocas palabras estás contando mucho. Y es ideal para simpatizar con el personaje y para hablar mucho. La pregunta número 42 ya es profundizando un poco. ¿Cuál es su afición favorita? Son pequeños detalles realmente, al igual de cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, que a lo mejor sobran o no sobran tanto. Si eso lo usas para explicar otra cosa, pues ya has matado 2 pájaros de un tiro. Ya es profundizando un poco en lo que es realmente el personaje, pero sin que... rebajando el porcentaje de que te aparezca alguien y te diga, pues mira, esto a mí me sobraba, porque son cosas que faltan, que sobran, perdón. Si lo arreglas de otra manera, pues puedes presentar cosas como su afición favorita o su color favorito, pero con sentido. Entonces, ¿cuál es su afición favorita? Cosas así enriquecen al personaje y lo hacen más completo. Y aquí realmente ya me he adelantado a la pregunta número 43. Cita cosas favoritas suyas como la comida, el color, etc. Voy ampliando esta lista de cosas favoritas, animal favorito. A lo mejor eso ni te sirve. También hay muchos datos que debes de tener de tu personaje que al final se quedan en ti y que no los debes de presentar porque al final no merecen la pena. Se supone que el buen escritor es el que conoce por completo su personaje, pero va usando esa información que tiene pues en los momentos que pide la historia. Y si realmente has terminado la historia y no has usado toda esa información, pues no pasa nada. Porque estaba en tu cabeza y siempre ha actuado de manera creíble y realmente ese personaje siempre era consecuente con lo suyo y tú conocías enteramente el personaje. Pregunta número 43. ¿Cree en el destino o en las divinidades? Bueno, esto es realmente ya un toque que le he dado yo
sobre todo de fantasía o de temas algo más extraordinarios, porque creo que es algo que se suele tocar en muchas historias, sobre todo de fantasía. Creo que el público objetivo con el que trabajo yo es el amante de los géneros temáticos, fantasía, ciencia ficción y horror, y creo que estas cosas, si a lo mejor todos al final acaban sabiéndolo en cierta parte, creo que enriquecen en cierta parte o al menos potencian al menos el arranque a la hora de configurar al buen personaje. Ahora sí, dejo el ordenador aquí para continuar con la 45 que aborda la trama. Para configurar una buena trama, esto es algo muy complejo y tengo varios vídeos que bueno, algunos quizá lo ponga por aquí, pero lo que tiene YouTube es que me da la oportunidad de colocar tan solo 5 tarjetitas o 5 etiquetas, creo que se llaman, y a lo mejor no hay posibilidad para tanto. Sin embargo, si tengo la oportunidad os voy comentando algunos. Para configurar una buena trama hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de las primeras cosas que puedes tener en cuenta es lo que nos propone la 45, que es cuál es el propósito de tu personaje, cuál es la meta, qué es lo que quiere conseguir, independientemente de que lo haga o no. Esto va muy hilado a lo que dije anteriormente de los alineamientos, 9 tipos de personajes con 9 tipos, 3 tipos de intenciones y 3 tipos de propósitos, o 3 tipos de formas de ser, y todo eso pues desembocan en 9 formas diferentes de actuar. Esto va muy en conjunción con el propósito, un propósito que intenta que sea lógico con el mundo, con la trama, etc. Pregunta número 46 y pregunta número 47, que van muy al hilo. La primera, ¿qué hará si lo consigue? ¿Vale? Y aquí amplío, si lo consigue, ¿de qué forma? Porque a lo mejor puede llegar a la meta de diferentes formas, ¿vale? ¿Qué haría si lo consigue? Pregunta número 47, ¿qué haría si no lo consigue? ¿Y de qué forma? ¿Vale? Tampoco la vida es blanco-negro, a lo mejor lo consigue en cierta parte. No es blanco-negro, pueden ser escalas de grises. Y quizá un tono gris le gusta más que otro. Hay varias dimensiones quizá dentro del propósito. O no, ya eso tú lo vas viendo. Entonces, es bueno que a la hora de crear un personaje y tengamos clara su trama y todo lo que es, con todas las herramientas, que eso ya te va a llevar mucho tiempo, ya te hagas preguntas como, ¿qué pasa si lo consigue de esta forma? ¿Qué pasa si lo consigue de esta otra? ¿Qué pasa si no lo consigue, pero le da igual porque ha muerto este otro? Te vas haciendo preguntas cada vez más concretas y eso es como una retroalimentación que te vas haciendo tú mismo y te va enriqueciendo lo que es la creación y la construcción de tu propio personaje y al mismo tiempo de tu historia, etc. Pregunta número 48, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar y qué no? Es decir, esto ya pone al personaje en situaciones límite, que bueno, como expliqué en un vídeo de cómo simpatizar con un personaje, podéis buscarlo para ampliar conocimientos, pero mi conclusión de ese vídeo es que con el personaje se simpatiza si lo pone en situaciones límites, si lo pone en situaciones trágicas, penosas, situaciones que el propio lector diga, ay, quiero que suba. O es lo que tenemos un poco el ser humano, que es que simpatiza mejor con la tragedia, con los aspectos malos. Entonces esas herramientas pueden ser usadas. Y eso puede ser conveniente en esta pregunta de qué estaría dispuesto a sacrificar y qué no. Vale, ahora nos vienen 3 preguntas que, al igual que las anteriores, ¿vale? Que las otras 2 estas también están hiladas. ¿Cómo actuará al inicio de la historia? Así como si le pasará algo importante ahí, realmente que produzca algún cambio o no. ¿Por qué producir un cambio? Por la siguiente pregunta, la 50. ¿Cómo actuará en el desarrollo de la historia? Y si le pasa algo importante que pueda producir algún cambio o no. Y la 51 es cómo se comportará al final de la historia y si le pasará algo importante. ¿Por qué os he contado estas 3 preguntas sin explicarlas? Porque ahora es cuando las voy a explicar. Es importante saber en qué momento de la trama va a estar cada personaje, cómo se va a comportar al principio, durante y al final, para saber cómo va a ser su evolución, cómo va a ser del personaje, que es de lo que estamos hablando, su trama, su cambio, su evolución.
Por ejemplo, en algunas ocasiones, esto también es subjetivo, a mí algún lector me ha dicho sobre alguno de mis personajes de alguna de mis historias que le hubiera gustado ver algún tipo de evolución. Luego a lo mejor tú puedes opinar que él sí tuvo evolución o ella tuvo evolución, pero a lo mejor otro no lo ve tanto. Entonces, sería conveniente que tú estos puntos los tuvieras bien fijados y sobre todo justificara el porqué de cada cambio. ¿Por qué cambia en el desarrollo respecto al inicio? ¿Por qué cambiará en el desarrollo respecto al final? ¿Por qué? Justifica cada cambio, que nadie se pierda, pero eso sí, no te enrolles mucho. Cuenta poco, no, perdón, cuenta mucho con pocas palabras. Esto me hace recomendaros este vídeo que habla del esqueleto de la trama. El esqueleto de la trama, bueno, imagínate como un gráfico en el que, bueno, al principio a lo mejor va más relajado, pero luego hay un cambio, pero luego se relaja. Importante a lo mejor relajar para que no sea todo tan arriba en la trama, porque de esa manera a lo mejor si estás todo el rato arriba hay un momento en el que la tensión real no la sientes, porque como estás todo el rato a tope dándolo todo, tú fíjate, y esta es una de las conclusiones que yo saco en ese vídeo, que os he recomendado, si ha salido por ahí, que es importante ir nivelando capítulos de descanso, capítulos de intenta que no aburran, esos capítulos de descanso, capítulos donde vas a medio fuego, capítulos donde vas a tope, la gráfica va subiendo y va bajando. Si quieres saber con mayor profundidad esto, lo explico muy bien en el vídeo que os he comentado. Y ahora me estarás preguntando, oye, eran 50 preguntas y acabo de responder la 51. Sí, es intencionado. Si te acuerdas, al principio del vídeo dije que había como un extra, como una especie de regalo, por así decirlo. Hay un poquito de más preguntas, hay un extra. Aprovecho para deciros que yo en la saga de 50 preguntas para crear tu mundo también tuve un vídeo extra, una cuarta parte. Aquí en esta situación, en vez de cortarlo, pues lo voy metiendo más, y si se me ocurren unas pocas, que bueno, me podéis dejar aquí nuevas preguntas que a lo mejor quizás tú creas que no han sido respondidas, pues me las dejas aquí y luego creo una cuarta parte si se ve conveniente. Eso sí, tengo actualmente unas poquitas más preguntas, creo que hasta las 57, sí, hasta las 57, y bueno, las voy aquí a comentar rápidamente. ¿Es tu personaje el mismo al final que del principio? Es decir, ¿ha habido un cambio? Esto ya se ha tratado antes, pero es conveniente dejar la pregunta, sí, claramente, sí o no. Ambas opciones son válidas. O no es todo blanco o negro, a lo mejor ha cambiado un poquito en unos aspectos, pero a lo mejor no en otros. Es tan solo para que tú hagas un checking de tu personaje y puedas, pues, mirar con lupa y entender mejor lo que ha pasado en tu propia historia. Y bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas para ver si el personaje realmente está hilado con la trama y a qué nivel. Vamos con la 53. ¿En qué influye tu personaje en la trama general? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Para esto, bueno, lo tendrás que responder tú. Tendrás que tener en cuenta cómo es tu personaje, cómo es la trama y saber si ha evolucionado tu personaje o no y la trama o no, para saber cómo ha habido, qué ha pasado. La 54 es para enriquecer un poco al personaje. Por ejemplo, ¿tiene su propia subtrama? ¿Cómo es? Esto es aplicable, cada pregunta que estoy haciendo realmente es aplicable al protagonista, a los personajes secundarios o a los terciarios. O a los cuaternarios. A lo mejor hay un personaje que aparece una vez, que tiene su trama, que es esporádica y sirve para arreglar algo para el terciario. Que eso hace algo para arreglar al secundario y eso hace algo para arreglar al primario. Bueno, yo aquí voy dando información que a lo mejor puede ser buena o no, o te puede servir. Vamos con la siguiente. Y esta pregunta me gusta de forma especial porque creo que es un recurso que hace ver que todo está realmente hilado. Y es la siguiente. ¿Las subtramas y la trama están realmente hiladas? ¿De qué manera? Es decir, las tramas, al menos en mi opinión, tú no las puedes crear de manera aislada. Tendrán que chocar de vez en cuando. A lo mejor crean trenzas en algunos momentos. A lo mejor en otros momentos pues pueden crear rectas paralelas o discontinuas. A lo mejor desaparecen de vez en cuando, a lo mejor parecen que se han acabado, pero van aumentando, a lo mejor luego son tangentes. Ve recordando, ¿vale? Los tipos de líneas que hay, ¿vale? De las que tú viste cuando eras chico en matemáticas. Entrelazar.
Entrelazar tramas yo lo veo una estrategia muy interesante. El mundo realmente está rico, todo está conectado y eso mola. Pregunta número 56, que sería la penúltima. ¿Qué pasaría si tu personaje muere? Y tú pregúntate cuándo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu personaje muere al principio? O en la mitad. O en la mitad más tirando para el principio. O en la mitad más tirando para el final. O en la mitad justa. O al final. O no es lo mismo en las últimas páginas que en la última página. Tuve pensando y son preguntas que tú te puedes ir haciendo para ir entendiendo no sé, cómo va funcionando realmente la mente y la trama y el mundo de cada cosa. Si tú tienes en cuenta las 100 posibilidades que hay, pues aunque tú tan solo en tu historia presentes una opción, pues esa opción va a estar más enriquecida. Y esto es algo que yo he intentado ir plasmando a lo largo de este vídeo. Así que recuérdalo porque creo que es algo, en mi opinión, muy interesante que te puede ayudar. Y bueno, si recordáis, la primera pregunta que os hice en el primer vídeo de esta saga es si tu personaje está relacionado con el mundo y al mismo tiempo con la trama. Y os dije que iba a ser, creo que os lo dije, que esa primera pregunta iba a ser la última. De esta manera, porque yo considero que esta pregunta es especialmente importante, de esta manera tú, si te la digo al principio y al final, pues te la vuelvo a recordar y a lo mejor ahora que tienes toda la información o gran parte de la información, porque no sé si se creará un cuarto vídeo, molaría mucho, ayudadme a escribir preguntas, ¿vale? Abajo en la caja de comentarios, pues ahora que tenemos más información, sabremos en mayor medida si tu personaje realmente está relacionado con la trama y con el mundo. Y creo que eso es muy necesario. Y ya está, ya hemos terminado esta tercera parte de la trilogía, actualmente trilogía de 50 preguntas para crear tu personaje. Espero que os haya gustado, sobre todo las 50 preguntas para crear tu mundo triunfó en el canal, son los vídeos que más visitas tienen y he intentado replicar en este caso, en esta situación, esto, ¿vale? Así que a ver cómo funciona. Los comentarios están siendo muy buenos, como podéis ver. Si difundís o si compartís o si me vais dando más retroalimentación, pues iremos aprendiendo todos, porque eso es lo bueno de las redes sociales, que cada uno vaya compartiendo su opinión y vaya, yo muchas veces he ido aprendiendo de vosotros, así que muchas gracias. Siempre digo, cualquier duda que tengáis abajo, me la preguntáis, cualquier sugerencia, pues surgen temas nuevos de vídeos que yo voy presentando y ya está. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos viendo en próximos vídeos. ¡Hasta luego!